Gloria a Jesús. Yo quiero que vaya la palabra del Señor en esta mañana. Primera de Corintios 3:16. Y anote ahí las escrituras. Vamos a tratar de dar la más palabra que podamos. Dice la palabra del Señor: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ustedes? Una de las cosas que nosotros sabemos que estamos en la dispensación de la gracia. Amén. ¿Qué es la dispensación? Es un tiempo. En el Antiguo Testamento era el tiempo de la ley, ¿verdad que sí? Donde Moisés dio las tablas al pueblo y era ojo por ojo, ¿verdad? Era ojo por ojo, diente por diente. Era una manera diferente de cómo el Espíritu se manifestaba al pueblo de Dios. Y ahora de Jesús hacia acá, cuando Él dijo consumado es, empezó la dispensación del Espíritu Santo. Y la dispensación del Espíritu Santo es una era donde el Señor dijo en el libro de los Hechos, donde nació la iglesia primitiva, el Señor dijo: yo voy a investir a mi iglesia de una manera tal que ellos van a hacer todo lo que Él había hecho. Cuando Él estuvo en la tierra en estos 3 años y medio, Él manifestó su poder por medio de milagros, de prodigios, resucitó muertos, le dio vista a los ciegos, hizo prodigios y maravillas delante de la gente para darse a conocer. Y sabemos que a los suyos vino y los suyos no pudieron identificar que Él era el Mesías. Pero Él dio una promesa y dijo: me voy a ir, pero voy a preparar un lugar para donde yo esté, también ustedes estén. Pero lo más importante que Él dijo fue: me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar sin padre, no los voy a dejar sin protección, no los voy a dejar sin dirección, no los voy a dejar sin cobertura. Mandaré a alguien que es el Espíritu Santo, y Él estará con ustedes y en ustedes. ¿Por qué les hablo de la dispensación antes de la gracia? En el Antiguo Testamento eran privilegiados los que podían tener al Espíritu Santo en ellos. Se manifestaba en personas que tenían llamados específicos y el Espíritu de Dios venía sobre de ellos para que ellos pudieran funcionar en aquel llamado que Dios les daba. Pero el Señor dijo: yo ya no quiero caminar más con ellos de esa manera, donde solamente Él no quería ser selectivo, que solamente le iba a dar de su espíritu a las personas con llamado. Él dijo: ahora quiero que toda carne reciba al Espíritu Santo, que aquel que me reciba como Salvador tenga la investidura del Espíritu Santo, porque yo quiero manifestarme a toda carne. Por eso es que Él dice que Él no hace excepción de personas. Él quiere que la investidura del Espíritu esté sobre toda la iglesia. El Señor quiere que cada persona sepa que el Espíritu de Dios está para aquel que le llama, para aquel que le permite, porque hay una cosa sola, una condición sola que el Señor nos da, y es que Él es un caballero. Él no hizo robots, Él hizo gente pensante que con libre albedrío, y Él quiere que de nuestra propia voluntad le demos el total señorío al Espíritu de Dios. Y en esta dispensación de la gracia, el Señor quiere que usted elija ser guiado por el Espíritu de Dios. Así usted no juzgará en la carne, así usted no caminará en la carne, sino que usted será guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Y esto es, diga, para todos. Esto es para mí. ¿Y por qué es tan importante? Es bien importante que sepamos, y no solamente que sepamos, sino que abracemos. El Señor dice en la palabra que leímos, ¿qué fue lo que dijimos? Que nosotros somos templo. Diga: yo soy templo. Esto quiere decir que usted es la casa donde el Espíritu de Dios vive. Usted es el templo. Este es un lugar donde nos congregamos, pero el Espíritu de Dios mora dentro de usted. El Espíritu de Dios
está morando ahí adentro. O sea que cuando usted se va de la iglesia, el Espíritu Santo va con usted. Cuando usted está en la casa pasando situaciones adversas, el Espíritu Santo de Dios está en usted. Donde usted está manejando su auto, el Espíritu de Dios está ahí. El Espíritu Santo es el paracleto. Eso quiere decir que es el ayudador, es el que te consuela, es el que te conforta, es el que te guía ante toda verdad y justicia, es el que estará contigo hasta el fin, es el que no te permite caer, es el que no te permite dudar, es el que te da testimonio del Padre, el Espíritu Santo de Dios. Por esto es bien importante que valoremos su presencia. Por eso es que usted guarda el depósito que tiene dentro. Por eso es que todo le conviene, pero usted cuida el depósito que Dios ha hecho en usted. Porque tenemos que valorar de una manera poderosa lo que Dios nos ha entregado. No podemos menospreciar, y quiero decirle que el Señor viene pronto y está capacitando una iglesia llena del poder de su Espíritu Santo, porque es menester que nosotros testifiquemos del Cristo de la gloria, y solamente podremos testificar y ser eficientes si tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios. El Señor dijo: no los dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los guiará ante toda verdad y justicia, y Él les ayudará a testificar en mi nombre. Él abrirá su boca, Él les llenará de poder, y seréis testigos en Jerusalén y en todos los confines de la tierra, porque Él habita en ti. Te va a hacer que abras tu boca y que le digas a tu familia con poder y de nuevo: Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Venceremos al enemigo, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Hubo un varón, y era Gedeón en el Antiguo Testamento. Y el pueblo de Dios hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y el Espíritu de Dios vino a Gedeón y le dijo a Gedeón: Gedeón era una simple persona como usted y como yo. No tenía credenciales. Él no era un sacerdote. Él no tenía el título de profeta. No tenía el título de libertador. Él no tenía el título de sacerdote. Él era un simple obrero que estaba escondido trabajando, porque el enemigo venía a robarles la porción que ellos tenían. Y Gedeón estaba asustado, pero escondiendo la porción que él tenía que esconder para su familia. Y el Espíritu de Dios se le manifestó a Gedeón bajo un ángel, y eso es que el mismo Jesús se le manifestó ahí donde él estaba y le dijo: Gedeón, tú vas a libertar a mi pueblo, tú los vas a libertar de la esclavitud. Quiero decirte que el Señor en estos días de la dispensación de la gracia no está buscando profetas, no está buscando evangelistas, no está buscando pastores, no está buscando maestros, no está buscando apóstoles, está buscando gedeones que están ocupados trabajando, guardando y cuidando el maná, la palabra. Y Él está levantando a esta gente común, para llevar el mensaje de la palabra de Jesús. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Y la iglesia tiene que estar despierta y investida del poder del Espíritu Santo de Dios. Hay un depósito de la presencia del Señor en nuestras vidas, y esa presencia tiene que ser alimentada, y esa presencia tiene que ser cuidada, y esa presencia tiene que ser manifestada, porque no recibimos de Dios solamente para decir que cargamos peso de gloria. Recibimos del Espíritu de Dios para ser testigos, para hablar las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Vendrán tiempos, hermano, donde usted tendrá que tener este depósito del Espíritu de una manera sobrenatural, y esos días han llegado.
Usted me escuchó, esos días han llegado donde tenemos que buscar más y más y más de la guianza del Espíritu de Dios. El Espíritu de usted es morada, usted es el templo del Espíritu. Segunda de Corintios dice: el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ha ungido en Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hay un sello en la vida de usted. Usted es el templo del Espíritu y dentro de ese templo está el sello, y el sello se llama Espíritu Santo. Y las arras, Él ha puesto sobre su iglesia un anillo, unas arras que dice: comprado por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Eres propiedad del resucitado. Eres propiedad del resucitado. Y la evidencia es que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Que el Espíritu Santo te da la fortaleza que le dio a Gedeón, siendo un hombre simple y sencillo. Se fortaleció en el Espíritu para ir a pelear sobre sus enemigos. Y Dios le dijo: yo estaré contigo y derrotarás a tus enemigos. Y el Señor te dice en esta mañana: los que pelean contra ti, si Dios lo hace, porque el Espíritu de Dios está contigo para que ganes las batallas. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y autoridades en la región celeste. Y sobre estos enemigos Dios te ha dado autoridad por el Espíritu para vencer. El enemigo nos quiere intimidar. El enemigo quiere que tengamos temor, que cuando vienen las luchas y las pruebas tengamos miedo. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que aunque sienta el temor, yo digo: el que está conmigo es poderoso. El que está conmigo me dará la victoria. Eres el templo del Espíritu Santo y tienes el sello del Espíritu Santo. Aleluya. Jueces 6, 33 y 34 dice: pero los madianitas y amalecitas y de los orientes se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Israel. Entonces, estos eran enemigos del pueblo de Israel. ¿Quiénes eran los madianitas y los amalecitas? Y se juntaron para hacer la guerra. A veces hay demonios que se juntan, hay adversidades que hacen complot, hay enfermedades que hacen complot y dicen y decretan que te van a destruir. Pero tengo noticias para ti: la última palabra la tiene el Redentor y dueño de tu vida. Satanás jamás podrá dar un decreto por arriba del decreto de Jehová. Y el decreto de Jehová es: sano eres, libre eres. Las llagas del Cordero tienen poder. Las llagas del Cordero sanan. La sangre del Cordero liberta. Y el Espíritu Santo te sella como propiedad del Dios vivo. Dice: pero los medianitas, amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando el campamento en el valle de Israel. Entonces pasó algo: el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él y Dios les dio una gran victoria. Quiero decirte que el Espíritu de Dios ha venido sobre su iglesia y el Señor te dará una gran victoria. El Señor, iglesia, te dará una gran victoria. Di amén si lo crees. Di amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sobre el decreto de Satanás está el decreto del Dios vivo que te ha dicho: te doy una promesa, serás salvo tú y tu generación. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso tenemos que gritar y decir: alabado sea mi Dios. Antes que llegue la victoria, tienes que decirle al Señor:
establecer, decretar, profetizar la palabra escrita. No esperes que venga un profeta, ya tienes la palabra que te dice que tu casa le pertenece al Dios vivo. Yo no sé cuándo van a pasar las cosas, lo que sí te sé decir que van a pasar. Lo único que tenemos que hacer es alimentar el que mora en nosotros. Por eso es de que los hijos de Dios tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Antes el apóstol Pablo decía: me ceñía yo, me ceñía con mi conocimiento, siendo él un hombre conocedor de la palabra, tenía el logos. Pero cuando le llegó el rema, cuando la palabra se le reveló a su espíritu, hubo un cambio en la vida de Pablo. A ti te bautizó el Espíritu Santo, a ti te visitó el Espíritu Santo y vino una transformación. Ya no piensas igual, ya no caminas igual, ya no crees igual, porque el resucitado te dio el rema, la revelación que si Él está contigo, ¿quién en contra de ti? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Él es el que murió por su iglesia? Alabado sea el nombre de Dios. Alábalo si puedes, alábalo si puedes. Di gracias por la victoria, gracias por la victoria, gracias por la salvación de mi casa, gracias por libertar a mi hija, gracias por libertar a mi hijo, gracias por libertar a mi esposo, gracias por darme revelación de quién eres, el Santo de Israel, el libertador, el sanador, el que viene pronto por su iglesia. ¿No sabéis que ustedes son el templo del Espíritu de Dios, el que habita en ustedes? Ezequiel 36:27 dice: infundiré mi espíritu en ustedes, les daré de mi infundir. Es que te va a hacer uno con el Espíritu, te va a infundir, te va a pegar, te va a hacer uno con el Espíritu. Por eso es de que usted escucha a los apóstoles que decían: si el Espíritu de Dios me deja ir. El Espíritu Santo le impidió muchas veces al apóstol Pablo a ir donde él quería. El Espíritu Santo lo estorbaba y le decía que no podía, y él se sometía a la voluntad y al señorío del Espíritu. Es lo que nos falta, iglesia, no ir a donde querramos, sino del Espíritu Santo decirle: usted quiere que yo vaya, usted quiere que yo haga, usted quiere que yo hable, usted quiere que yo diga, usted quiere que yo camine, usted quiere que yo haga este proyecto. El Espíritu de Dios sigue siendo el mismo. Siempre decimos: Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Pero Dios es el Espíritu, porque el que gobierna en la iglesia de los hechos, el que gobierna en esta dispensación, se llama Espíritu Santo. O sea que lo que hicieron los apóstoles lo tenemos que estar practicando nosotros. ¿Y qué es eso? Pidiéndole la guianza continua al Espíritu de Dios. Si nosotros le pedimos la guianza continua, nos vamos a evitar dolores de cabeza, nos vamos a evitar quebrantos de corazón, nos vamos a evitar equivocarnos. Pero muchas veces venimos a pedir consejería porque ya tomamos la decisión, porque ya hicimos lo que queríamos hacer. Nosotros ya somos adultos, pero en las manos de Dios seguimos siendo niños y tenemos que pedirle permiso a papá, tenemos que pedirle permiso al Espíritu Santo de Dios. Usted quiere que yo abra este negocio, usted quiere que yo compre esta casa, usted quiere que yo vaya a este lugar, usted quiere que yo tenga esta amistad, usted quiere que yo me ponga de acuerdo con esta persona, porque hay personas que te van a añadir y hay personas que te van a restar. Por eso es que la gente del Espíritu es gente solitaria. Por eso es que la gente del Espíritu no es gente del montón.
Usted no es un agente del montón. Usted ha sido separado para cosas grandes. Usted ha sido separado para anunciar el evangelio glorioso de Jesucristo. En Jerusalén, en casa, no pidas ir a las naciones. Dile: Señor, habilítame con la unción de tu Espíritu Santo para hablarle a mi prima, a mi tío, a mi hermano, a mi sobrino, a mi hermano, a mi padre, Primero es la casa. Yo tengo que evangelizar de tal manera que vean a Cristo en mí. Tengo que evangelizar a mis hijos de tal manera que yo no les predico, pero que ellos ven a Cristo en mí. Porque tengo el amor del Padre, porque tengo la palabra sazonada, porque les puedo decir lo que el Espíritu de Dios está diciendo a sus vidas sin que ellos me digan nada. Porque la guianza de los Espíritus no es para machacar, no es para condenar, es para guiar al hombre, a la mujer de Dios ante toda verdad y justicia. Dios no te ha llamado para poner dedos. Dios te ha llamado para hablar con denuedo la palabra poderosa del Dios vivo. Salmo 143 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Este es el salmista, un hombre de guerra, un hombre de autoridad, un hombre de influencia, un hombre que tenía gente a su mando, pero ante las manos de Dios era un niño que decía: guíame por tu buen espíritu. El enemigo del Espíritu Santo es la arrogancia, el orgullo, la altivez, la vanagloria, la independencia. La iglesia, usted y yo, no podemos ser gente independiente. No importa, los jóvenes dicen: yo quiero tener la 18, 21 para ser independiente. Te tengo noticias en esta mañana. La iglesia es una iglesia dependiente del Espíritu Santo de Dios. El Señor dijo: recibiréis poder y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hablarás lo que yo quiero que hables, porque ya no hablarás de ti, sino hablarás lo que el Espíritu Santo ponga en tu espíritu. Y quiero decirte que el testimonio más grande que podemos dar a la iglesia, nosotros, que el Espíritu Santo vive en nosotros, que tenemos el sello, lo que más podemos hablar a gritos es nuestro testimonio de vida. Nosotros enseñamos sin palabras, porque la gente puede ver en nosotros al resucitado. Hay gente que te verá si estás viviendo bajo el Espíritu y dirá: no sé qué tienes, pero necesito una palabra. No sé qué tienes, pero necesito tu oración. No sé qué tienes, pero necesito que me lleves en tus oraciones. Lo que tienes es el Espíritu Santo. Lo que tienes es el sello que la gente ve en ti, que puede hablarte y decirte y confiar en ti, porque sabe que no irás al teléfono con lo que la gente te dice. Irás al trono y te hincarás y dirás: Padre, misericordia clamo, misericordia clamo. No solamente por mi casa, eres responsable de cada petición que se te da en la mano. No digas: yo oraré. Ora y di: Padre, mira esta petición, me pongo en la brecha. Porque cuando tú te pones en la brecha por tu vecino, Dios obra en tu casa. Dios obra en tu casa. Yo puedo hablarle a jóvenes en esta casa: oh, Dios obrará sobre los míos, Dios obrará sobre los tuyos, porque Dios no se olvida del trabajo de amor que haces para su casa. Escúchame bien, esta es una promesa. Dios dice: yo no me olvido de tu trabajo de amor. Y cuando Él dice no me olvido, es que Él hace memoria. Y cuando Él hace memoria, trae bendición sobre tu casa. Él no hace memoria solo: sí, me acuerdo. No, cuando Él hace memoria de algo, Él mueve el cielo. Él quita las puertas de hierro.
Él abre las ventanas cerradas. Él abre las puertas cerradas. Él toca los corazones endurecidos. Él toca los corazones de hierro y los hace de carne. Él toma las vidas de los hijos nuestros. Cambiará sus pensamientos, cambiará sus corazones y serán alineados al propósito de Dios. Si tú lo crees conmigo, di amén. Si tú lo crees conmigo, di amén, amén, amén. Tú te alineas al cielo cuando tú dices así sea. Amén quiere decir así sea. Cuando se está soltando una palabra para tu casa, di amén, amén. Yo la recibo, yo la tomo, yo la activo. Cuando dices amén, tú estás activando el cielo, estás activando las promesas de Dios. Tú y tu casa será salva. Amén, amén, amén. Así sea. Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Oh, mira la manera de Isaías de decir: el Espíritu está sobre mí, el omnipotente, en el cual no radica ninguna limitación. El omnipotente, el que todo lo puede. Es uno de los atributos de Dios, la omnipotencia, potente, potente. No podrá el Señor cambiar tu casa cuando Él creó los cielos y la tierra, la luna y las estrellas. Él está deteniendo las nubes en el cielo. Está deteniendo las estrellas, las galaxias. El hombre no puede hacer nada en contra de un Dios omnipotente. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Diga: el Señor me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación al cautivo y a libertar a los prisioneros. Dios te ha llamado a dar el plan de salvación, a imponer las manos sobre los enfermos, a poner las manos y decir: en el nombre de Jesús, toda oposición demoníaca se va, toda maldición familiar y generacional se va por el poder de la palabra. Tienes que ser agresiva, iglesia. Tienes que saber que eres investido con el Espíritu Santo de Dios. En ti no radica la cobardía, en ti radica el poder del omnipotente. El poder del omnipotente, del que todo lo puede, del que todo lo sabe y del que está en todo lugar visitando tu generación. La visita cuando tú dices: yo sirvo aquí, Padre, pero manda tus siervos. Padre, yo sirvo aquí, pero manda tus ungidos. Yo sirvo aquí, Jehová, pero ve y lebra y quebra las cadenas. Padre, tú todo lo puedes, Dios mío. Tengo limitaciones, pero en usted no radica ninguna limitación. Alíñate con el reino, alíñate con la palabra y habla la palabra escrita. Éxodo 33 dice 15 en adelante: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios le dio un reto a Moisés, a un niño mimado que había sido criado por un reino donde él estaba acostumbrado a tronar los dedos y que hicieran lo que él quería. Pero una vez tuvo un encontronón con el Dios vivo y se le reveló que él no era el hijo de Faraón. Faraón representa al diablo. La iglesia no la parió el diablo, a la iglesia la parió el Cristo de la gloria. Y como el Cristo de la gloria parió su iglesia, la iglesia tiene poder, la iglesia tiene autoridad. Faraón no determina el curso de nuestros días. Faraón no determina a dónde voy. Yo estoy saliendo de la tierra de cautividad. La tierra de Egipto no es mi residencia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Egipto no es mi casa. Egipto no es mi residencia permanente. Mi casa se llama la
espíritu del resucitado metido por dentro. Estos huesos me pueden doler, pero el espíritu me vivifica, porque cuando estoy hablando su palabra, esta palabra me fortalece, esta palabra me sostiene, esta palabra me vivifica. Y esta palabra te vivifica, y esta palabra vivifica a los tuyos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Es más, no es una espada, es más cortante que una espada de dos filos, que va a lo profundo y discierne los más íntimos pensamientos del corazón. ¿Usted lo cree? Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Fuera con el temor. Usted no ha recibido el espíritu de esclavitud para estar atado al temor. Fuera todo espíritu de temor. Usted está investido por el poder del resucitado. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. La dependencia del Espíritu te liberará, no te esclaviza. El ser dirigidos te ayuda, no te perjudica. Por eso proponte en esta mañana: Señor, ya no voy a hacer lo que yo quiero, ya no voy a hablar lo que yo quiero. Porque a veces queremos nosotros convertir a la gente, especialmente a nuestros seres amados. Planeamos y decimos: pero yo le voy a decir esto. Y como nos enseñaban los buenos pentecostales, llégale con un chicote, llégale con una vara y dale por la cabeza. Una palabra dirigida por el Espíritu quebrará sus corazones. Una palabra llena de la unción atravesará su alma. Lo hizo con el apóstol Pablo, lo bajó de donde él andaba. El Espíritu Santo le dio un encontronazo y le dijo: tú crees que sabes mucho, pero me servirás. Entrarás en cárceles y por mi nombre serás atribulado. Cuando viene la potencia del Espíritu, nadie puede resistir al Espíritu. Por eso es de que usted y yo, como iglesia de la nueva dispensación de la gracia, no es una iglesia de libertinaje donde solamente va y le dice: perdóname, Señor, hoy, perdóname mañana y perdóname por los planes de pecado que tengo para mañana. No, Señor, la gracia es para caminar en la libertad, para hacer la perfecta voluntad de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Esta escritura viene pronto. Aunque usted, mire, no se acomode, hágale así: no te acomodes, hermano. Hágale, no te acomodes, no te acomodes. Mateo 10 dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis. Pero usted no va a ser entregado, porque si usted está caminando por el Espíritu, la iglesia va a ser levantada. La iglesia va a ser levantada. Esta palabra es para los que se queden. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada la palabra. Porque no sois vosotros los que habláis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará con vosotros. Vendrá un tiempo de persecución hacia la, y quizás si vivamos un tiempo de persecución, porque dice que seremos partícipes de los padecimientos. Perdona, se me atora la lengua, ya no sé ni inglés ni español. Vamos a ser de alguna manera partícipes de los sufrimientos de Jesús.
Pero lo que pasamos, hermanos, son cosas. Somos una iglesia muy consentida. Somos una iglesia muy mimada, que a veces lloramos porque no tenemos el T-bone steak. A veces lloramos porque no tenemos el ribeye, porque no tenemos el caviar. Pero lo que Dios nos da es mejor, porque Él nos da un maná, algo raro que nos echa a perder. Nos da el maná celestial, que es el alimento del espíritu, que te llena por dentro, que te fortalece por dentro, que te pone robusto, que te hace confiar en quién es Él, que te da una seguridad, que te da una convicción de que lo que pasas es algo leve. El Señor no quiere una iglesia, ¿lo puedo decir? No voy a decir nada malo, para que veas, ¿verdad? Decir amén sin saber qué. No seamos chillones, llorones, mimados. Seamos una iglesia fuerte, que no porque te pisaron un caño ya no quieres venir a la iglesia, que porque Dios no te cumplió un capricho ya no quieres venir a la iglesia, que porque estás pasando algo. Gedeón dijo: Señor, ¿por qué todos estos pueblos están viniendo en contra si es que tú estás con nosotros? Y el ángel le dijo: mira, cállate, cállate, Gedeón. Tú vas a ir a hacer lo que Dios te dijo, porque te voy a usar como un instrumento de liberación. Entonces, cuando estés pasando por algo, todo obra para bien, para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Dios tenía un propósito con Gedeón. Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Y todo lo que vivimos es para dar testimonio de quién es el Dios al cual servimos. Cielo y tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamamos: Abba, Padre. Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, hermanos. Evangelismo todos los sábados. ¿A qué horas, hermana? 4:30. El poder es para ir al evangelismo de los sábados, a decirle a la gente: Cristo salva, liberta y viene pronto. Actívate en la evangelización. Habla de Cristo. Me seréis testigos en Jerusalén. Tu Jerusalén es San Antonio. Diga: mi Jerusalén es San Antonio. Vamos a proclamar la venida del Rey. ¿En dónde? Oh, Padre de la gloria. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Cuándo es el evangelismo? ¿A qué horas? Está invitado. Vamos a ganar almas para el Rey de la gloria. Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder es autoridad, capacidad de hacer, para hacer y para ejecutar algo. Tú puedes en el nombre de Jesús. El que está en ti te dará la fortaleza. El que está en ti te dará la capacidad para hacer la obra a la cual has sido llamado. No temas, manada pequeña, el Señor está con nosotros. Hechos 16 dice: como el Espíritu Santo nos lo dejó. Hablando Pablo, como el Espíritu Santo nos lo dejó comunicar el mensaje, como el Espíritu Santo, no nos dejó comunicar el evangelio en Asia. Pablo y los que estaban con él viajaron por la región de Frígida y de Galacia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, trataron de entrar a la región de Minista, pero el Espíritu de Jesús no los dejó. La iglesia
del Señor es una iglesia que busca la guianza del Espíritu Santo. El mensaje de esta mañana es ser guiados por el Espíritu Santo. Usted es el templo del Espíritu. El Espíritu Santo mora en usted. Dios quiere guiarle. El Espíritu Santo es el paracleto, el ayudador, el guiador, el que nos guía ante toda verdad y justicia. Déjese guiar. Tenga un espíritu enseñable, tenga un espíritu sensible, tenga un espíritu noble, tenga un espíritu de hijo. No diga mis chicharrones truena, dígale al Señor: ¿qué usted quiere, papá? ¿Qué usted quiere? ¿A dónde quiere que vaya? ¿A dónde quiere que yo no vaya? Sea guiado. La iglesia tiene que ser una iglesia que le pide permiso al Espíritu Santo. Se oye como raro, ¿verdad que sí? Pedir permiso. ¿Se oye raro? Porque no estamos acostumbrados. Siempre decimos Adonai, Señor. Señor es dueño, quiere decir dueño. Pero cuando se trata de tomar decisiones, yo tomo mis decisiones. Y cuando me equivoco, luego voy y pido consejería. Cuando me equivoco, luego voy y pido guianza. Hay mucha gente que viene y me dice: el pastor, me pidieron consejería, pero ya habían tomado la decisión. Me vinieron a platicar lo que van a hacer. Yo no, amén, que el Señor los ayude. Eso no es guianza del Espíritu, eso es voluntad propia. Y queremos que Dios nos diga: sí, mijo, lo que tú decidiste sin pedirme guianza, está bien, dale. Porque Él te va a dejar. Él no te va a estar, tienes libre albedrío. Él va a permitir cosas para que tú reconozcas y para que regreses a Él, y para que para la próxima aprendamos a pedir la guianza del Espíritu. Este mensaje se llama ¿cómo? No, hombre, hermano, nomás dos me oyeron. Este mensaje se llama ¿cómo? La iglesia, hermano, necesitamos ser guiados por el Espíritu. Vamos a predicar con todo lo que tenemos, pero vamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Juan 16 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. Usted tiene que hablar lo que oiga del cielo. Amén. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu Santo? Es ser guiado por la palabra. Y yo no me quiero ir sin bien rapidito voy a tocar esto. El ser guiado por el Espíritu no es tener señales de que si veo esa silla es el Espíritu guiándome, que si veo este abanico es porque hay gente que tiene unas maneras de recibir la guianza del Espíritu. Si la pastora cuando entra la veo, esa es la guianza del Espíritu. Si la silla está allá, es la guianza del Espíritu. Si veo el color verde, es la guianza del Espíritu. X, Y, Z, eso no es guianza del Espíritu. Dios te guía por su palabra. Dios te guía por su palabra. Nunca venga a hablar, perdóneme, no hablemos, yo me incluyo, no hablemos disparates de que la guianza de Dios es porque vi esto, vi aquello, olí. Dios no se lleva por los sentidos naturales, lo que olí, lo que vi, lo que sentí. No, el Espíritu no se guía por eso. Dios es Espíritu, y el que Él es guiado por el Espíritu se conecta al cielo, y al cielo se conecta por medio de la palabra y la oración. Por la palabra y por la oración. Si usted quiere la guianza del Espíritu, métase en un ayuno. Métase en un ayuno a orar. Métase en ayuno y combínelo con la palabra. El ayuno y la palabra. No diga que si se pasa, ay, se pasó un gato negro, ay, algo me va a pasar, o esa señal de que es el diablo. Usted tiene que hablar solamente la palabra. La guianza del Espíritu es la palabra. La palabra es Jesús, y Jesús es la palabra. Y la manifestación del Espíritu es el temor de Dios, la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la piedad, la fortaleza y la ciencia. Lo voy a decir de nuevo: la manifestación del Espíritu y la guianza del Espíritu es tener el temor de Jehová, la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la piedad, la fortaleza y la ciencia. Dios siempre te hablará. El guiado por el Espíritu es guiado por la palabra. Tengo que tener un espíritu de obediencia. Si el pastor, el apóstol de la casa te da un consejo y te dice: guíate porque la Escritura dice esto, esto y esto, no diga: no, a mí se me apareció el burro y pues yo me voy a guiar por el burro. Nos tenemos que guiar por la palabra.
Dejémonos de esas señales que tienen los adivinos. Nosotros somos un pueblo ungido de Dios. Nosotros somos guiados por el Espíritu. Y el que es el Espíritu es el Espíritu de la palabra. Esa es la guianza nuestra. No se me acerque, por favor, a darme dibujos, colores de que es guianza del Espíritu. El Espíritu guía por la palabra. Y la palabra tiene que ir guiada. La palabra tiene que ir en línea con lo que usted está diciendo. Usted no puede agarrar palabras fuera de contexto y acomodarlas como usted quiera. La Biblia viene por capítulo y por versículo, libro, capítulo y versículo. No agarre un versículo y lo acomode a su historia, porque eso se llama desorden. Así es como hacen los falsos religiosos, las sectas, es como hacen sus religiones. Toman una escritura fuera del contexto bíblico. El contexto es, usted tiene que ver el libro, el capítulo y el versículo. ¿De qué está hablando? ¿A quién le hablaba Dios? Dios me va a hablar por esa palabra, pero yo no puedo agarrar un versículo para acomodar mi historia, porque Dios no habla así. Papá es un Dios de orden, y el orden es el orden bíblico. Y los guiados por el Espíritu tienen espíritus enseñables. Usted se abre a la enseñanza, a la guianza del Señor. Amén. Una sola escritura, una, y ya les prometo que ya no voy a hablar más. Mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Está hablando del Espíritu de la palabra. Amén. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Esto es, en el principio con Dios. Todas las cosas que fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. La luz es la palabra, y la palabra es la que me guía, y la palabra es la que me enseña, y la palabra es la que me confirma. Nada fuera de la palabra es de Dios. Guardémonos. Nosotros somos una iglesia. Mire que cuando estaba yo gritando, gritaban y brincaban. Este es un momento para decir amén. La iglesia será guiada por la palabra. Amén. Tendré un espíritu de obediencia a la palabra. Amén. La palabra me guiará ante toda verdad y justicia. Amén. Levanta tus manos. Padre, le damos gracias en esta mañana porque usted es bueno, porque nos ha dado de su Espíritu Santo. Denos un espíritu enseñable. Padre, lloro en esta mañana para que los ojos del entendimiento de su pueblo sean abiertos y sean guiados por su Espíritu Santo. El espíritu de la palabra, el espíritu de la palabra. Todo espíritu de error lo echo fuera en el nombre de Jesús. Diga conmigo, todo espíritu de error fuera en el nombre de Jesús. Abrazamos la verdad